¿Creen en el destino? Hoy les traigo una historia tan intrigante como inesperada, donde el azar pone frente a frente a un mujeriego encantador y a una mujer leal a un novio que claramente no la valora. Hoy les presento Mood of the Day. So está teniendo un día para el olvido. Ella trabaja en una agencia de publicidad y como queda lejos de su casa, pierde el colectivo y le manchan su vestido cuando intentaba llegar a toda prisa al trabajo. Afortunadamente, cuenta con la asistente Hon, una chica divertida que se encarga de alistarla para una importante cita. Si bien las chicas no tienen el mismo gusto de ropa, So no le queda otra que usar lo que su compañera le trajo. Por cierto, la laptop de So deja de funcionar, por lo que durante todo el camino intenta recordar qué decía el informe que debía presentar. Por otro lado, tenemos al apuesto Ye, un hombre exitoso, con un sueldo de ensueño y con una sola meta: cazar talentos. Si bien las chicas lo adoran por su belleza, solo le da importancia a su trabajo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, So hace una breve parada para hablar con sus amigas antes de viajar a Busan. Una de ellas se comprometió y se lo quería informar a las demás. So se alegra por su amiga, pero su otra mejor amiga se preocupa, ya que la persona con la cual su amiga se va a casar es ni más ni menos que su primer amor de la escuela. Pero bueno, como So es una mujer sumamente ocupada, deja a las chicas. Mentira, hay cierta incomodidad, así que ella se va lo más rápido posible y se toma el primer tren a Busan. Por esas casualidades de la vida, Ye ve en la estación de trenes a So y él se enamora a primera vista. Parece que este hombre cuenta con una muy buena suerte, ya que ambos viajarán en el mismo tren y sentados uno al lado del otro. Durante el viaje pasan cosas vergonzosas, pero primero Ye se comporta como un caballero, trata de sacarle conversación y la invita a unos bocadillos. Todo iba bien hasta que So se ahoga. Ella le pide leche o café a una azafata, pero no tiene nada que le agrade a So, por lo que de una muy mala manera la mujer continúa con su camino sin importarle que So casi se caiga al piso. Por suerte, ella queda sentada en el regazo de Ye. Rápidamente se corre y se aleja de él porque ella tiene novio, el cual por cierto le pidió su laptop de vuelta. Al regresar a su asiento, ella no se disculpa, pero le dice que no se haga falsas esperanzas, porque bueno, tiene pareja, pero no contaba con la tenacidad del hombre que tiene al lado. Ye no le importa que tenga novio, él va a seguir insistiendo. Para su mala suerte, So se enoja y se cambia de asiento. Él la mira de reojo y sabe que volverá a donde estaba porque todos los asientos están vendidos. Así le dijo la adorable boletera So-hee, a la cual le sonrió. So se levanta 3 veces y a la cuarta no le queda otra que volver a sentarse al lado de Ye. Muy amablemente, pero con mucha rabia por dentro, le pide que no le dirija la palabra hasta que lleguen a Busan. Pero ¿cómo será de mala la suerte de So que cuando estaban chismoseando con su amiga por teléfono, el tren se descompone? Ella se altera, pero el destino le tiene una sorpresa, ya que cuando estaba regresando a su asiento, escucha que Ye menciona a un tal Chichol, un famoso jugador de básquet del cual ella va a hablar en su presentación a los próximos clientes de la agencia. Desde su trabajo estuvieron toda la mañana intentando hablar con este, pero no tenían respuesta, así que tiene una oportunidad de conseguir aunque sea un autógrafo del muchacho. No le queda otra que aceptar la verdad, así que ahora le toca ser buenita y escuchar al sujeto que supuestamente se enamoró de ella a primera vista. Como no puede retrasarse, Ye se baja del tren y la lleva hasta la casa de un amigo. Allí toman prestado un automóvil y viajan hasta el funeral del abuelo de Chichol. La parejita se presenta como si fuesen un matrimonio. Esto enoja a So, pero disimula para no ser descortés. Por cierto, ella recuerda que una de sus amigas le dijo que ya no es popular entre los hombres, pero tanto Ye como su amigo la adulan por su belleza. Compartir unos tragos con Ye y con los familiares del difunto ponen un poco sensible a So. Ella también ha perdido a un ser querido, así que Ye deja por unos segundos su intensidad y la trata con delicadeza, pero esto no le dura mucho y vuelve a atacar sigilosamente, lo que provoca una calurosa discusión entre
entre los dos. So le reclama por ser un desubicado que tiene intereses cochinos con ella. Además, le remarca que tiene novio y que no piensa romper con su monogamia. So no comprende cómo él quiere estar con ella o cualquier otra chica sin haber tenido una relación previa. Ella lleva 10 años con su novio y no soporta la idea de estar con otro chico. Luego de un rato largo de discusión, regresan a Seúl. Por cierto, ella le remarca que su comportamiento es de un acosador y que puede ir a la cárcel, pero Ye sabe que le sacó fotos sin su permiso. Resulta que su amiga quería saber con quién andaba, así que le dice que están en igual condición. Al llegar hasta el lugar de la presentación del informe, él quiere que lo llame, pero la muchacha no piensa hacerlo y por andar apurada se olvida su móvil en el auto de Ye, así que debe volver a verle la cara, pero no es lo único que olvida, ya que al momento de presentar el informe ella descubre que tomó el bolso de Ye. Afortunadamente él se percata de este inconveniente y conduce a toda velocidad para regresárselo. Por cierto, él tenía un compañero con el cual debía viajar a Busan, pero lo perdió cuando se detuvo el tren, así que cuando este intentaba alcanzar el automóvil de Ye, se cae a una alcantarilla. Mientras tanto, la situación estaba superando a So porque no recordaba todos los detalles del informe, pero afortunadamente aparece Ye para salvar el día. Con su ayuda el proyecto se aprueba, pero por la gran bocota de So revela el paradero de Ji-chol, que era casi secreto para la gran mayoría de la prensa. A los segundos, su asistente la llama para decirle que todo marcha bien y que a la mañana siguiente Ji-chol firmará con ellos. Pero hay un gran detalle, ella no obtuvo la aprobación de la estrella de básquet, así que no le queda otra opción que volver a ver a Ye, pero primero come una rica sopa en un restaurante que según Ye es uno de los mejores de Busan. Casualmente el muchacho aparece en el lugar y es así como nuevamente se ve en la cara. Ella está hiperavergonzada, su puesto de trabajo depende de Ye. Esto conlleva a que deba soportar que la presente ante una de sus primas y su tía como su novia. Sin quererlo, ella descubre que Ye siempre le presentó sus novias a su tía. Luego de comer un poco, la parejita discute en la calle. So le recrimina que él se pasó de la raya. No tenía por qué presentarla como una novia y hacerla quedar como una más del historial de chicas que anduvieron con él. Además, no tiene interés de estar con un mujeriego que solo quiere acostarse con ella. En fin, su pelea no va a ningún lado, por ende, por ahora, ella acepta el título de novia. Milagrosamente, después de su descontrol en la calle, la prima de Ye le grita que sabe dónde está Ji-chol. De esta forma, ella corre detrás de él y ambos viajan hasta un templo que está cerca del lugar. Desgraciadamente, él vuelve a olvidarse de su compañero y este parece la ardilla de la era del hielo, porque cuando pensaba perseguirlos, ellos se escapan y encima el taxista lo deja varado sin su móvil en una zona que no conoce. Mientras tanto, la parejita recorre el lugar y Ye no pierde el tiempo para bromear con So, diciéndole que ella quiere mirar su trasero, ya que resulta que tuvieron que subir más de 30 escalones para encontrar a Ji-chol, el cual nuevamente se les escapó. Así que para no desperdiciar su visita al templo, Ye deja su faceta de mujeriego y le permite conocer su lugar favorito. Pero la vida con Ye es un caos, así que a los segundos vuelve a discutir porque él no cree en el amor verdadero y la monogamia. De pronto, una de las cuantas chicas con las que este se acostó se acerca y le habla con un tono tierno y enfadado. Bo-kyun era su antigua profesora de aeróbics. Él se pone un tanto tenso y no sabe cómo comportarse. Eso sí, por lo menos evita decir que So es su supuesta nueva novia. Como la mujer los deja, ella se ríe porque Ye no sabía de qué hablar. Como para cambiar de tema, el muchacho le dice que la mujer seguro lo veía como una bestia en la cama. Luego de este incómodo momento, el cazatalentos le muestra a So el lugar donde él solía rezarle a los dioses, además de sus dotes como lanzador de tiros espectaculares. Por primera vez, él la hace sonreír. Luego de rezar y juguetear un poco por el lugar, una inesperada lluvia pone cariñoso a Ye. Esta vez no es el mujeriego que quiere ligar con ella,
Al contrario, se preocupa por la muchacha, por lo que la cubre con su saco y luego le hace masajes en los pies. Él sabe lo que significa usar zapatos por un largo tiempo y esto puede perjudicar su salud. Con esto parece que la visión que tenía del muchacho cambia rotundamente, ya que no le parece un mal hombre. Es más, le emociona verlo jugar con un pequeño, y cuando él le comenta que no encontrarán a Chichol en la ciudad, ella decide no irse. Al contrario, tiene pensado pasar la noche con este hombre. No sé qué pasó por la cabeza de So, pero ella toma la iniciativa y quiere que lo que tanto Ye quería suceda. Muy nerviosa, se toma unos tragos y comienza a desabrochar la camisa de este hombre. Parece una primeriza, ya que hace todo muy lento. Sin otra alternativa, él toma el control y los besos comienzan. Pero en un momento, Ye siente que esto no está bien, algo no le parece correcto. Por ende le pregunta por qué ahora quiere acostarse con él, si se pasó todo el día regañándolo cuando le decía que iba a pasar la noche con ella. El momento fogoso se rompe y So le revela que no parece una mala persona, sabe hacer reír a un pequeño, es leal con sus amigos y sobre todo muy respetuoso. Luego de escuchar lo que ella piensa de él, Ye no puede avanzar y le invita a pasear, pero So se enfada y se va. El muchacho corre detrás de ella. Ahora So es la que pregunta por qué no quiere pasar la noche con ella. El joven apuesto le revela que no es igual a las demás. Él quiere mostrarle su lugar favorito, por ende la lleva hasta el centro de entrenamiento de la ciudad. Allí ella descubre que era un jugador como Jichol y él que ella realmente ya no tiene un novio. Solo es el recuerdo de una persona que fue muy importante para ella. So toma unos tragos y se desahoga. No puede entender cómo su primer amor ahora se casará con una de sus amigas. Ellos se conocieron hace 2 meses, pero ya piensan en formar una familia. Son cuestiones que están en su cabeza y las estuvo cargando todo el santo día. Pero gracias a Ye puede decirle adiós a estos pensamientos. Para cortar con la miseria de So, el muchacho toma un balón y le pide que jueguen. Y algo inesperado sucede. El que practicó básquet por tantos años es vencido por una simple oficinista. Bueno, en realidad, él se dejó ganar. Pero su juego no queda ahí. Va más allá, ya que él le ayuda a colgarse del aro. De pronto el guardia de seguridad escucha ruidos, así que los dos se esconden y ahora sí, se dejan llevar y continúan con lo que habían comenzado en el hotel. Esta vez tirados en el suelo de los vestuarios. A la mañana siguiente, un grupo de mujeres encuentra los tortolitos en los vestidores. Como el muchacho se estaba bañando, salen en toalla y se fugan del lugar. Esta vez So no está enojada, se ríe de la situación. Al rato es tiempo de separarse, ya que deben volver a sus respectivas vidas. Pero antes toca despedirse y Ye hace que este momento no sea uno melancólico, así que evita el contacto físico con ella y le dice adiós. Aunque lo deja con una sonrisa, ella llora todo el camino de regreso. Luego de verla partir, Jichol aparece. Quería decirle que no viajara al extranjero, porque no quiere dejar a su amada. Ella lo ha ayudado desde siempre, y sin su ayuda nunca podría haber llegado a ser uno de los mejores jugadores de la nación. Ye lo entiende, pero su jefe no, y cuando intentaba negociar con recibe muchos regaños que no le dejan otra alternativa que renunciar y ser él quien controle la carrera de Jichol. Mientras tanto, So se reúne con su exnovio para entregarle su laptop. Allí, la muchacha no se anda con vueltas, rompe con su relación de 10 años. Pero no tarda mucho para arruinarlo todo, ya que resulta que Ye, en un acto de amor y cariño, consigue una firma de Jichol y le entrega en el trabajo de So. Pero cuando la escucha hablando tan mal de la noche en la que durmieron juntos, sus ánimos se derrumban. Él quería dejar la lujuria y ser alguien a quien amar, pero se topa con el descaro de So. Ella perdió a quien amó por tantos años y ahora quería lucir segura y fuerte. Y para eso habla mal a espaldas de Ye, si bien él se lo merecía por estar todo el día diciendo que iban a pasar la noche juntos. Ella sabe que sus palabras no son ciertas. La parejita discute en la calle. Él quería proponerle una última salida, pero So no tenía ganas de esto. Es más, ella pensaba que él iba a respetar solo ser una fantasía de una noche. Desdichado, toma para olvidar con su compañero. Él se disculpa por estar con la cabeza en otro lado. So es tan especial, pero la ha tratado tan mal, que ella no sabe qué pensar del amor y las mujeres. Por su lado, ella sabe que lo lastimó y también toma para olvidar. En realidad, este muchacho no le hizo nada malo. Al contrario de lo que ella pensaba de él,
Este la hizo sentirse amada, pero ahora lo arruinó todo y no soporta el peso de sus palabras. Luego de unos días, gracias a una recepcionista chismosa, ella descubre que Ye le había dejado un mensaje junto al contrato de publicidad firmado por Ji-chol. Él quería pasar a la siguiente etapa, no quería hacer una historia que termine en una noche. Angustiada pero impulsada por la chispa del amor, corre hasta Busan. Al no encontrarlo, no se rinde, continúa buscándolo, esta vez en la estación de trenes, pero no logra alcanzarlo y parece que la buena suerte se le acaba, hasta que Ye aparece detrás de ella, y ahora sí, dispuesta a remediar lo que provocó, es ella la que le dice que quiere pasar la noche con él. Y esta lujuriosa historia termina con la parejita dándose un gran beso, mientras la asistente Hon y el compañero de Ye se encuentran en el mismo tren. Parecía que el destino le tenía algo guardado a estos dos, pero la joven le da una cachetada cuando el hombre le dice que quiere pasar la noche con ella. Y hasta aquí el resumen del día de hoy. Bueno, es una historia que iba a traérselas en enero, pero hubo problemas. Me pareció una historia bastante alocada. Me hace ruido como él conoció e insistió estar con ella, pero bueno, después como que encuentra su rumbo y al final no parece un hombre tan malo. Una muchacha que pensaba estar con el mismo hombre para toda la vida, se encuentra con otro y uno muy mujeriego, pero al fin y al cabo logran conectarse. Es algo que podría pasar, no sé qué tan seguido, pero podría pasar. Me gustó esta historia, me pareció algo extraña, pero muy interesante. El cast estuvo muy bueno, sentí esa química entre los dos, así que eso me encantó. Para cerrar le pondría un 7,8. Espero en los comentarios sus opiniones, no se olviden de dejar un like, comentar y nos vemos en un próximo resumen.